¿Qué es lo que está pasando en YouTube? Ya tú sabes, estamos otra vez aquí en el estudio, como siempre, ya tú sabes, metiéndole caliente porque estamos aquí dándole con las mics hard, porque tú sabes que si no estamos con las mics hard no estamos dando duro a las pocas. Pero para empezar, ya lo voy a decir esto es una continuación de lo que ya estaba pasando con el muchacho ese que se había escapado de la cárcel. Ya van 3 semanas, 3 semanas, 1, 2, 3, 3 semanas, ¿tú me entiendes? De que el tipo lleva escapado, de que no lo ha encontrado. Entonces han decidido hoy, después de 3 semanas, han decidido hoy que van a expandir de donde ellos están buscando ahora más lejos. Ahora están buscando más cerca como de Houston y esa área que yo no pienso ni que la estén en esa área, menos que ya estén en México, porque tarda mucho, creo que tarda son 5 o 6 horas para llegar a México. Ahora lo están buscando acá, lo van a empezar a buscar como en Houston, en esas áreas y eso. Y sin más preámbulos, vamos a poner el videito para que ustedes vean lo que está pasando, para que vean los updates que lo que está pasando con esto y vamos a ir de ahí para adelante. Vamos a ver qué es lo que ya va a decir ahora. Intense manhunt for a dangerous escaped inmate entering its 3rd week. Convicted killer Gonzalo López has been on the run since getting out of his handcuffs, taking control of a prison transport bus. The search for Lopez now entering a new phase, with investigators expanding the search to areas outside of the original 100+ miles span of nearby highway. That's about 2 hours north of Houston. Ves, que ya como te estaba diciendo ahí, expandieron ahora, abrieron más el círculo donde estaba, ahora van a hablar, que están hablando de 2 horas más expandidas de donde yo estaba. Ya está el territorio que está saliendo de Houston, ya está fuera de lo que es Houston. Houston es bastante grande, siendo aquí en Texas. News Nation's Marky Martin is live for us in Texas. So, Marky, we do have some new images of Lopez. Yeah. Y ahí ella va a empezar a hablar, por si acaso, antes de que ella empiece, ella va a empezar a hablar de que ahora tienen nuevas imágenes. Esto es algo que se supone que lo hubieran sacado desde lo primero. Esto es algo de que, ok, mira, el tipo se ve así, tiene estos tatuajes, tiene esto y todo otro. Y ahora, después de 3 semanas, que deciden sacar esto, como que no tiene sentido eso. Nicole, we do, and I think one of the big questions here that authorities have yet to answer is why are they just now releasing these? As you just mentioned, he's been on the run for nearly 3 weeks. Gonzalo Lopez escaped custody back on May 12th on that prison bus that was used for high-risk inmates. This was all just east of Wake. Como te estaba diciendo ahora, él se escapó en mayo 12. Ya lo que el tipo lleva 3 semanas ya perdido. Ya hoy estamos a junio primero. Imagínate todo el tiempo que este tipo lleva ya de perdido, que no perdido, que se escapó y no lo han podido encontrar. No puede ser. ¿Cómo puede ser eso? He hasn't been seen since. Let's get straight to those photos because authorities did just release those. And as you'll see, Lopez is covered in tattoos. Tattoos that authorities are hoping are recognizable enough for those who might be coming into contact with this inmate. His stomach reads the nickname Gonzo. Y ahí te está diciendo que tiene todo este tipo está todo lleno de tatuajes, que el estómago dice Gonzo, así me imagino que es como le llaman a él, que él se llama Gonzalo, me imagino que le dicen Gonzo, y tiene tatuajes en el pecho, tiene tatuajes en las manos, en la espalda, en el estómago. Entonces está enseñando ahora mismo en la foto todos los tatuajes que él tiene, en vez de enseñar esto cuando él se escapó. Back at the very top it says Mexican, and you'll see there too, there's a skull on top of Aztec ruins. Both of his arms are covered in tattoos of different women. Lopez escaping that prison bus, and reportedly he got out of his restraints, broke out of a metal cage before stabbing an officer and then stealing that bus. And again, just to reiterate, Nicole, he has been on the run now for almost 3 weeks. All right, so on the run for almost 3 weeks here, Mark. We know he is a convicted killer. We know he stabbed that corrections officer. So officials are telling the public he should be considered armed and extremely dangerous. Oh yeah, not only does Lopez have ties to the Mexican mafia, he also comes with a really long rap sheet. Yo no creo ni que el tipo está allá en Estados Unidos. Yo creo que el tipo se fue bien lejos y no hay quien lo vaya a agarrar ya. Aunque tenga lo que él tenga, el tipo no está bien lejos.
está bien lejos, no hay forma de que lo vayan a agarrar, y está bien demasiado porque las autoridades lo tenían ahí tan cerca cuando lo grabaron y no le hicieron caso a la persona cuando le dijo. He escaped. He was serving 2 life sentences, one for convicted capital murder, another one for attempted capital murder. He's also been convicted of aggravated kidnapping. So, ya él como quiera que sea tenía 2 sentencias de por vida, cadena perpetua por haber darle delete a alguien, lo digo así por YouTube, y por haber arrestado, o sea, haber llevado a alguien y lo que le hizo a la persona que lo dijo en el otro video. Aggravated assault on top of all of this. So the reward for finding him has now reached $50,000. And authorities say if you or anybody else that you know might have information that could lead to his arrest, whether here in Texas or in another part of the country, please call 911, Crime Stoppers, or even U.S. Marshal Service. Nicole, very dangerous. Yeah, very. So, y ahora mismo estamos ofreciendo 50,000 pesos para el que lo pueda encontrar o que lo pueda decir de que dónde él está para que van y lo arresten. La persona que diga eso, pues ya lo sabe que le dan $50,000. Active search for him. All right, Marky, thank you. So let's bring in former FBI Special Agent Jennifer Coffenduffer. Jennifer, thank you so much. Ahí esa es la señora que estaba la otra vez cuando estaba haciendo el primer video, que ella ya había hablado, que ella decía que había foul play, como que había alguien que estaba entre medio de todo esto, había alguien que le estaba ayudando, que no podía hacer que se haya ido, se haya desaparecido así solo porque tiene parte de mal. Absolutely, nice to be here. So we just heard from Marky. So Lopez has been on the run at this point 20 days. That's really almost the same amount of time as Caitlin Armstrong. You know, she is that yoga instructor accused of murdering an elite cyclist in an alleged love triangle. So both of these manhunts really proving to be difficult. Why is that? Well, in my opinion, based on the cases I've worked, it's because they were both well orchestrated. In Caitlin's case, this wasn't a situation that was just, oh, I have a crime of passion here because I'm angry at what's going on in this love triangle. This was a situation. O sea, ella está hablando de otro caso más que pasó, de que una persona que parece que estaba entre medio de una pareja y tenían, ¿entiendes? Eran 3 personas a la misma vez en esa relación. Parece que esa señora o esa tipa o lo que sea, de ese caso no estoy muy bien informado, porque no he leído de eso, pero supuestamente esa persona había matado a esas 2 y se desapareció. Iban 3 semanas de que la están buscando a la persona que mató a esas 2 personas y no la han encontrado a ella tampoco. Y ahí lo que ella está diciendo es como que esto fue ya todo, lo tenían planeado, eso es, ya tenía todo planeado de que ellos sabían lo que iban a hacer y eso, y que no le iban a poder coger. Where Mr. Strickland lived in Austin, and this individual, Miss Wilson, came to Austin over 140 miles away from Hico, where she was going to race. And how did Miss Armstrong find out that she would be staying at a girlfriend's house? So this was orchestrated. Mr. Strickland took out Miss Wilson. They went swimming. They ate, and right after he dropped her off, Miss Armstrong was there, purportedly, according to the affidavit, committed this murder, and then left. How did she know she was there? Then quick-footed it out through Hobby Airport and LaGuardia, and now has been on the run. And according to law enforcement, she left no footprint after LaGuardia. That tells me she must have had false identification because her footprint was lost. Ahí parece que esta muchacha que está aquí en la mano izquierda, mató a esos 2 que estaban corriendo en bicicleta y la señora se desapareció, no la han encontrado. Supuestamente ella o sea, ya tenía todo planeado porque tenía hasta ID de embuste y eso. Ahí no sé, eso es una cosa que está bien demasiado, esa es otra cosa que tengo que empezar, voy a tener que leer y hablar de eso porque eso está cabrón, de que te puedas desaparecer así sin que nadie se dé cuenta. So this seems very well orchestrated, and now Mr. Strickland is gone.
All right, so we have these two cases. We're talking about Armstrong, who's the yoga instructor, talking about Lopez, who is a convicted killer. So different cases, but manhunts here, nonetheless. Last week, Jennifer, authorities in both of these cases really sounded hopeful that both of these people would be found by week's end. One even suggested that Lopez was still in that area and really just needed to be flushed out. Obviously, that does not appear to be the case. That did not happen. Both of these individuals are still on the run. So what is your prediction? Will these manhunts come to an end soon? Y ahí está explicando de que el tipo, ellos creían que iban a poder cogerlo y eso, entonces no pudieron cogerlo y ellos creían que él iba a poder salir o iba a salir de algún lado de los quesitos que ellos estaban chequeando y no lo llegaron a coger. Y ahora mismo están pensando de que ella le preguntaba a otra muchacha que qué es lo que ella está pensando que va a salir de todo este revolú. I don't think soon, because I think they were well planned. I think Mr. Lopez, everything was calculated. He had to have very special tools that were in that bus for him to use to gain access to the driver's compartment. He had to get his body through there and cut that. I think they need to be looking at accomplices with... Ve, lo mismo que yo te estoy diciendo, que tenía que haber una cómplice o algo así ahí entre medio de todo ese revolú, porque no puede ser de que él se haya desaparecido o se haya ido así como si nada corriendo, cuando los policías tenían perros, tenían carros y eso, y llenaron el sitio bien rápido. In the prison, whether that was trustees or whether that was even guards that hid instruments for him to use, also to use to free his hands and to get through. In addition, it would seem to me he planned for it to occur where it occurred. Did he have somebody standing by that quickly got him out of that area? Y ahí te está explicando ella que ella piensa de que había alguien de que sí, que estaba cerca donde ellos estaban y que él sabía que lo iba a hacer en esa área para que alguien lo pudiera ir y buscar y llevárselo. And perhaps into Mexico. We know both of these cases, authorities are actively searching. Jennifer Coffindoffer, thank you so much for your expertise. Thank you. Thank you for watching. Click the red subscribe. Como le estaba diciendo, ya tú sabes. Son casos, los dos casos, voy a tener que leer del otro caso también, porque en el otro caso no sabía. Pero esos dos casos de verdad que es algo que está bien demasiado, porque ahora mismo con la tecnología que nosotros tenemos y no pueden encontrar a estas dos personas, está bien demasiado. La otra persona tiene que haber usado la tarjeta de débito, el banco o algo así, o lo tenía bien planeado de que ya sabía que no lo iban a coger. Pero está demasiado. Y más el preso que no tiene nada, que no tiene ni dinero ni nada de eso, y no han podido ni verlo, no han habido cámaras que lo han cogido, no ha habido nada de eso, pero de verdad que no sé. Vamos a ver qué pasa, pero lo voy a dejar hasta aquí. Y ya tú sabes, dale like, comenta y suscríbete para que sigas viendo, para que tú sigas viendo los videitos cuando yo los pongo. Y ya tú sabes, nos vemos la próxima. Se suave por ahí para abajo. Ustedes saben que estoy más duro estoy por encima de lo que ando.